Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Están listos para la noche más impactante de Italia? Can Yaman y Demet Özdemir juntos en el mismo evento, ¡qué tensión! Todo sucedió en una de esas noches mágicas en Roma, donde el aire parece estar cargado de promesas y secretos. La ciudad eterna se había vestido de gala para recibir a las estrellas más brillantes del momento, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a ocurrir en esa lujosa mansión a las afueras de la ciudad. Las luces iluminaban la entrada principal, creando un camino dorado por el que desfilaban celebridades de todo el mundo, pero el verdadero espectáculo comenzó cuando un coche negro, elegante y misterioso, se detuvo frente a la alfombra roja. La puerta se abrió y allí estaba él, Can Yaman. Como siempre, su presencia era magnética. Llevaba un traje oscuro que resaltaba su figura imponente, pero lo que realmente llamó la atención fue su mirada. No era la mirada de alguien que simplemente asiste a una fiesta, era la mirada de un hombre que estaba buscando algo, o quizás a alguien. Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales, cegando momentáneamente a todos los presentes. Can saludó con esa sonrisa que derrite corazones, pero había una cierta inquietud en sus movimientos. Esta noche es especial, siento que algo va a cambiar, dijo Can a un reportero que logró acercarse, dejando a todos con la duda de qué significaban esas palabras. Mientras Can entraba al salón principal, la atmósfera cambió. Se notaba que él era el centro de atención, el rey de la noche. Sin embargo, el destino, que a veces es caprichoso y le gusta jugar con los corazones, tenía preparada una sorpresa aún mayor. Apenas unos 20 minutos después, otro vehículo llegó al lugar. El silencio se hizo presente por unos segundos, como si el universo contuviera la respiración. Cuando Demet Özdemir bajó del coche, el tiempo pareció detenerse. Llevaba un vestido deslumbrante que brillaba bajo la luz de la luna, y su sonrisa iluminaba más que cualquier reflector. Estaba radiante, segura de sí misma, pero sus ojos también buscaban algo entre la multitud. La prensa italiana, que ya estaba emocionada con Can, enloqueció al ver a Demet. La pregunta que todos se hacían era inevitable, ¿sabían ellos que el otro estaría allí? ¿Fue una coincidencia o una cita planeada por el destino? Demet caminó con elegancia, saludando a sus fans y a los periodistas. Vengo a disfrutar de la belleza de Italia, es un país que amo, comentó ella con una voz dulce pero firme, evitando mencionar cualquier nombre. Pero la verdadera historia comenzó dentro del salón. Imaginen la escena, música suave de fondo, copas de cristal chocando y risas elegantes llenando el aire. Can estaba conversando con un grupo de productores italianos cuando, de repente, giró la cabeza. Fue como un imán. Al otro lado del salón, Demet acababa de entrar. Sus miradas se cruzaron y, amigos míos, en ese instante, el resto de la gente desapareció. Fue como si solo existieran ellos dos en esa inmensa sala llena de gente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. No era una tensión mala, al contrario, era esa electricidad que solo existe entre dos personas que han compartido una historia intensa. Can, sin pensarlo dos veces, se disculpó con los productores y comenzó a caminar hacia ella. Cada paso que daba aumentaba la expectativa de los que observaban discretamente. Demet lo vio acercarse y, aunque intentó mantener la compostura, sus manos temblaban ligeramente. Cuando finalmente quedaron frente a frente, el murmullo de la fiesta pareció bajar de volumen. Sabía que te encontraría aquí, Roma no es lo mismo sin ti, le dijo Can con una voz grave y suave, lo suficientemente baja para que solo ella lo escuchara, pero lo suficientemente intensa para que nosotros lo sintiéramos. Demet sonrió, una sonrisa que mezclaba nerviosismo y alegría. Tú siempre sabes cómo aparecer en el momento justo, Can, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, no importaban las cámaras, ni los rumores, ni el pasado. Solo importaba ese instante presente. Los invitados fingían no mirar, pero todos estaban pendientes de cada gesto. Can le ofreció su brazo y, para sorpresa de muchos, Demet lo aceptó. Caminaron juntos hacia la terraza, alejándose un poco del bullicio principal. La brisa de la noche romana movía suavemente el cabello de Demet mientras se apoyaban en la barandilla de piedra, mirando las luces de la ciudad. Allí, lejos de los oídos curiosos, tuvieron una conversación que seguramente cambiará el rumbo de las cosas.
Se les veía reír, se les veía serios por momentos, y en un instante mágico, Khan apartó suavemente un mechón de pelo del rostro de Demet. Fue un gesto tan íntimo, tan cargado de cariño, que confirmaba lo que muchos sospechaban: la llama nunca se apagó. ¿Crees que podemos ignorar lo que dice el mundo?, preguntó Khan, con una expresión de vulnerabilidad que rara vez muestra en público. Demet suspiró mirando al horizonte antes de contestar: el mundo hablará siempre, Khan. Lo importante es lo que nosotros sabemos que es verdad. Esas palabras resonaron en el aire. No estaban actuando, no era una escena de novela, era la vida real sucediendo en un escenario de ensueño. Más tarde, volvieron al salón y, para deleite de todos, sonó una canción romántica. Khan extendió su mano y Demet, sin dudarlo, aceptó bailar. Verlos moverse juntos en la pista fue como ver una obra de arte. La conexión entre sus cuerpos, la forma en que se miraban mientras giraban, todo gritaba que ahí había amor. Los susurros entre los invitados no se hicieron esperar. Son perfectos juntos, decían algunos. Esto es el renacer de un amor, comentaban otros. Durante el baile, Khan le susurró algo al oído a Demet que la hizo reír a carcajadas, una risa genuina y feliz que hacía mucho no veíamos. Me haces feliz, Demet, no lo olvides, se le escuchó decir a Khan mientras la canción terminaba. La velada continuó, pero ellos ya no se separaron. Se sentaron juntos en una mesa privada, compartiendo confidencias y miradas cómplices. Parecía que querían recuperar el tiempo perdido en una sola noche. Incluso cuando los fotógrafos intentaron acercarse para capturar más momentos, ellos no se ocultaron, pero tampoco posaron, simplemente siguieron siendo ellos mismos, naturales y espontáneos. La química era tan fuerte que opacaba a cualquier otra estrella presente en el evento. Al final de la noche, cuando llegó el momento de irse, la gran incógnita era si se irían juntos. Y aunque salieron por puertas separadas para despistar a la prensa, un testigo aseguró haber visto el coche de Khan esperando unas calles más abajo. Antes de subir a su vehículo, Demet dijo una última frase a la prensa que nos dejó a todos pensando: a veces, las mejores historias tienen segundas partes inesperadas. Y con esa sonrisa enigmática, se marchó, dejando tras de sí una estela de misterio y emoción. Khan salió poco después, visiblemente feliz, con una energía renovada. Italia siempre me trae suerte, declaró guiñando un ojo. Esta noche en Roma no fue solo un evento más en el calendario social, fue el escenario del reencuentro más esperado del año. Khan Yaman y Demet Özdemir nos han demostrado que donde hubo fuego, cenizas quedan, y que a veces, esas cenizas pueden volver a encenderse con más fuerza que nunca. La elegancia de la noche, la magia de la ciudad y la innegable atracción entre ellos crearon un capítulo inolvidable en esta historia que tanto nos apasiona. Ahora, la pregunta queda en el aire y la respuesta solo la tienen ellos. ¿Fue solo un encuentro de amigos o es el inicio de una nueva etapa amorosa? Lo que vimos en esa pista de baile y en esa terraza nos dice que hay mucho más de lo que quieren admitir. Sus palabras, sus gestos y esa electricidad única no mienten. Estamos ante el posible regreso de la pareja del año y nosotros seremos testigos de cada paso que den. Manténganse atentos porque esto apenas comienza y estoy seguro de que pronto tendremos más noticias bombas sobre este viaje a Italia. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan emocionante. Si les ha gustado esta historia y quieren seguir enterándose de todo sobre Khan y Demet, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Su apoyo es muy importante para mí. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet han vuelto oficialmente o solo son amigos? ¿Qué opinan de las palabras que se dijeron en la fiesta? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto o prefieren verlos como pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos con mucho gusto. Hasta el próximo video.